Su padre dejó instrucciones muy específicas sobre a quién se debía contactar. La voz del abogado era tranquila, profesional, pero había algo debajo de ella, algo que me hizo sentarme más erguido en la silla plegable que había tomado prestada de la funeraria. Solo yo, solo usted, señor Bernal. Su madre y su hermano no están incluidos en esta reunión. Su padre fue muy claro al respecto. Miré alrededor del pequeño despacho, a las pilas de archivos, los libros de derecho polvorientos y la única ventana que daba al cementerio donde mi padre había trabajado durante 40 años. El cementerio donde lo habíamos enterrado hace 3 días. No lo entendía. Mi padre no tenía nada. Vivía en una casa alquilada de 110 metros cuadrados. Conducía una camioneta que era más vieja que yo. Trabajaba como panteonero, cortando el césped, cavando tumbas y manteniendo las lápidas para familias que nunca recordaban su nombre. ¿Qué podría haberme dejado? El abogado abrió una carpeta sobre su escritorio de madera oscura. Sus manos temblaban ligeramente. Antes de comenzar, dijo, necesito preguntarle algo. ¿Con qué frecuencia visitaba a su padre? Todos los domingos durante 18 años. ¿Nunca faltó una semana? Ni una sola vez. El abogado asintió lentamente, como si yo acabara de confirmar algo que él ya sabía. Señor Bernal, dijo, su padre no era un simple cuidador del cementerio. Era el dueño de Jardines del Descanso Eterno y de otros 22 cementerios en 12 estados de la República. No me moví. No respiré. El patrimonio de su padre está valorado en aproximadamente 1,800 millones de pesos. Y le dejó cada centavo a usted. Debería haberlo visto venir. Las señales estaban todas ahí, extendiéndose hasta el día en que mi madre hizo las maletas y nos abandonó. Mi nombre es Carlos Bernal, y esta es la historia de cómo mi padre pasó 40 años fingiendo ser un fracasado para poder averiguar quién lo amaba realmente. Mi primer recuerdo es el de mi padre llevándome sobre sus hombros a través de un cementerio. Yo tenía quizás 4 años, y recuerdo pensar lo hermoso que era. El pasto era tan verde, perfectamente cuidado, extendiéndose en suaves colinas salpicadas de lápidas grises y blancas. Había flores por todas partes, algunas en jarrones, otras creciendo silvestres entre las parcelas. Los pájaros cantaban desde los viejos robles que bordeaban los caminos de adoquín. Aquí es donde la gente viene a recordar, dijo mi padre. Aquí es donde vive el amor después de que la gente se ha ido. No entendí lo que quería decir. Tenía 4 años. Pero recuerdo la forma en que lo dijo, la reverencia en su voz, como si estuviera hablando de algo sagrado. Mi padre, Tomás Bernal, era un hombre sencillo. O al menos eso era lo que todos creían. Usaba las mismas botas de trabajo todos los días hasta que se desmoronaban, cuero marrón que se había vuelto gris tras años de caminar penosamente por el pasto mojado y los senderos lodosos. Conducía una camioneta de carga blanca con manchas de óxido en las puertas y un motor que traqueteaba como si estuviera siempre a punto de rendirse. Llegaba a casa todas las noches oliendo a hierba, a tierra y a esa dulzura húmeda particular de la tierra recién removida. Sus manos contaban la historia de su vida. Eran ásperas y callosas, permanentemente manchadas de tierra que ninguna cantidad de jabón podía eliminar. Los nudillos estaban hinchados por décadas de agarrar palas y rastrillos. Había una cicatriz en su palma izquierda de una vez que agarró una lápida rota sin mirar, el granito cortando profundamente su carne. Se la había envuelto en su pañuelo y siguió trabajando. Ese era mi padre. Nunca dejaba de trabajar. Nunca se quejaba. Nunca hablaba de dinero, ambición o de lo que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Nunca pareció querer nada más de lo que tenía. Mi madre, por otro lado, lo quería todo. Diana Bernal era hermosa de la manera en que las cosas costosas son hermosas. Tenía pómulos altos y cabello castaño rojizo que peinaba cada mañana durante 1 hora antes de salir de casa. Usaba maquillaje incluso para ir al mercado. Leía revistas de moda y rodeaba con un círculo las cosas que quería, llenando cuaderno tras cuaderno con fotos de vestidos, joyas y casas que nunca podría permitirse. Había crecido pobre, hija de un obrero de fábrica y una mesera en un pueblo pequeño donde nada cambiaba nunca. Había visto a sus padres luchar toda su vida,
verlos contar centavos, saltarse comidas y usar ropa hasta que eran más parches que tela. Se había jurado a sí misma que nunca viviría así. Se casaría para ascender. Escaparía. Tendría la vida que se merecía. Cuando conoció a mi padre a los 22 años, pensó que había encontrado su boleto de salida. Tomás Bernal era guapo de una manera tranquila, con ojos firmes, una voz calmada y una forma de escuchar que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Trabajaba en un cementerio, pero hablaba de comprarlo algún día, de construir algo propio. Ella escuchó ambición en sus palabras. Escuchó potencial. Lo que no escuchó fue la verdad. Yo no firmé para esto, la escuché decir una noche cuando tenía 8 años. Se suponía que debía estar dormido, pero sus voces se colaban a través de las delgadas paredes de nuestra pequeña casa de interés social. Las paredes eran tan delgadas que podía escucharlo todo, cada discusión, cada acusación, cada largo silencio que seguía. No me casé contigo para pasar mi vida contando pesos mientras cavas tumbas. Es un trabajo honesto, dijo mi padre en voz baja. Su voz nunca se elevaba, sin importar lo fuerte que gritara mi madre. Es un trabajo importante. ¿Importante? Ella se rió. Pero no había humor en ello. El sonido fue agudo y amargo como vidrio rompiéndose. Cortas el pasto para gente muerta, Tomás. Cavas agujeros en la tierra. Eso no es importante. Eso es rendirse. Eso es admitir que nunca serás nada más de lo que eres ahora mismo. Estoy contento con lo que soy. ¿Contento? Ella escupió la palabra como si fuera veneno. Ese es el problema. Estás contento con ser nada. Estás contento con dejar que tu familia batalle mientras juegas en la tierra como un niño. No estamos batallando. Tenemos comida en la mesa. Tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Los muchachos están sanos y felices. Los muchachos merecen más que esto. Yo merezco más que esto. Hubo una larga pausa. Cuando mi padre habló de nuevo, su voz era tan baja que tuve que presionar mi oreja contra la pared para escucharla. ¿Qué quieres que haga, Diana? Quiero que quieras algo. Quiero que tengas sueños. Quiero que mires nuestra vida y estés lo suficientemente insatisfecho como para cambiarla. No estoy insatisfecho. Ese es exactamente el problema. Las peleas empeoraron después de eso. Sucedía casi todas las noches. Los mismos argumentos repetidos en infinitas variaciones. Mi madre quería más. Mi padre estaba contento con lo suficiente. Ninguno de los dos podía entender al otro. Recuerdo estar acostado en la cama durante esas discusiones, mirando al techo, tratando de averiguar quién tenía razón. Mi madre tenía sentido de una manera que no podía discutir. Vivíamos en una casa pequeña. Conducíamos una camioneta vieja. Comprábamos en tianguis o tiendas de segunda mano mientras otros niños en mi clase usaban ropa nueva de plazas comerciales. Quizás ella tenía un punto. Quizás querer más no era algo tan malo. Pero cuando miraba a mi padre, no veía un fracaso. Veía a un hombre que llegaba a casa todas las noches con una sonrisa en el rostro. Veía a un hombre que sabía los nombres de cada familia que visitaba su cementerio, que recordaba sus historias, que trataba a los difuntos con más respeto del que la mayoría de la gente mostraba a los vivos. Veía a un hombre que estaba en paz consigo mismo de una manera que mi madre, a pesar de toda su ambición, nunca lo estaría. Las peleas también tuvieron otras consecuencias. Mi hermano Marcos comenzó a pasar todo su tiempo en casas de amigos, en cualquier lugar menos en casa. Tenía 12 años, lo suficientemente mayor para entender lo que estaba pasando, lo suficientemente mayor para tomar partido. Eligió a nuestra madre. Adoptó su vocabulario, su desdén, su desprecio apenas disimulado por el hombre que nos crió. Papá es un perdedor, me dijo una vez cuando se suponía que debíamos estar haciendo la tarea juntos. No puedo esperar a ser lo suficientemente mayor para largarme de aquí. ¿Largarte a dónde? A cualquier lugar. A algún lugar con gente que realmente tenga ambición. Gente que quiera ser algo. Me miró con la misma expresión que usaba nuestra madre cuando hablaba de nuestro padre.
Deberías querer eso tú también, Carlos. No querrás terminar como él. Pero yo sí quería. Quería exactamente eso. Quería ser el tipo de persona que encontraba alegría en las cosas simples. Que no necesitaba la aprobación del mundo para sentirse valioso. Que podía mirar su vida y encontrar paz en lugar de decepción. Simplemente no sabía cómo decirle eso a mi hermano. Así que no dije nada. Tenía 10 años cuando mi madre se fue. Ni siquiera se despidió de mí. Llegué a casa de la escuela un martes por la tarde. La mochila pesaba con tareas que nunca terminaría. Y supe de inmediato que algo andaba mal. La casa estaba demasiado tranquila. El aire se sentía diferente, más vacío, como si algo esencial hubiera sido eliminado. Caminé por la sala lentamente, mi corazón latiendo más rápido con cada paso. La sala se veía igual. La cocina se veía igual. Pero cuando llegué a la recámara de mis padres, entendí. Su closet estaba vacío, no solo faltaba parte de su ropa, sino toda. Los ganchos se balanceaban con la corriente de aire de la ventana abierta. Esqueletos de metal desnudos donde solían colgar vestidos y blusas. Su joyero había desaparecido del tocador. Su maquillaje se había esfumado del baño. Incluso las revistas de moda que mantenía apiladas junto a la cama habían desaparecido. Había una nota en la mesa de la cocina. Un solo trozo de papel arrancado del cuaderno donde solía escribir sus listas del mandado. Reconocí su letra de inmediato, los bucles y curvas que había practicado hasta que parecían elegantes. Encontré a alguien que realmente quiere triunfar. No intenten contactarme. Eso fue todo. 15 años de matrimonio, 2 hijos, miles de cenas y discusiones, momentos tranquilos y ruidosos. Y ella lo redujo todo a una sola frase. Mi padre llegó a casa una hora después. Yo todavía estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando la nota, cuando escuché su camioneta entrar en la cochera. Entró oliendo a pasto y tierra, vio mi cara y se detuvo. ¿Qué pasó? Le entregué la nota. La leyó 3 veces. Su expresión no cambió, ni una sola vez. Simplemente se quedó allí leyendo esas 2 oraciones una y otra vez, como si estuviera tratando de encontrar algo oculto entre las palabras. Luego dobló el papel cuidadosamente, lo metió en su bolsillo y comenzó a preparar la cena como si nada hubiera pasado. ¿Mamá va a volver?, pregunté. No. No me miró mientras lo decía. Estaba picando cebolla, su cuchillo moviéndose en trazos constantes y practicados. No lo creo. ¿Estás triste? Dejó de picar, dejó el cuchillo y se volvió para mirarme con esos tranquilos ojos marrones que yo había heredado, junto con su barbilla obstinada y su manera tranquila de moverse por el mundo. Estoy triste por ti y por tu hermano, dijo. Merecen una madre que se quede. Merecen algo mejor que una nota en la mesa y un closet vacío. Eso no es justo, y lamento que tengan que experimentarlo. ¿Pero estás triste por ti? Se quedó callado por un largo momento, considerando la pregunta como si mereciera un pensamiento real. No, dijo finalmente, no estoy triste por mí. Tu madre quería algo que yo no podía darle. Eso no es culpa suya y no es culpa mía. Es simplemente la verdad. Algunas personas necesitan ser vistas como exitosas. Necesitan que el mundo valide sus elecciones. Yo nunca iba a darle eso, sin importar cuánto lo intentara. Quedarse nos habría hecho miserables a ambos. ¿Qué quería ella? Quería sentirse importante. Quería que otras personas miraran su vida y se impresionaran. Se encogió de hombros. Un pequeño movimiento que parecía contener décadas de aceptación. Nunca pude darle eso. No sé cómo ser impresionante. Solo sé cómo ser útil. Yo creo que eres impresionante, dije. Sonrió entonces. Realmente sonrió y me atrajo hacia un abrazo que olía a campo y tierra y a algo más que no podía nombrar. Seguridad, tal vez, o amor, o la simple comodidad de estar con alguien que nunca se iría. Eso es suficiente para mí, dijo. Eso lo es todo. Mi hermano Marcos se fue con ella.
Tenía 12 años, la edad suficiente para elegir, y eligió al padre que le prometió una casa más grande en San Pedro, un auto mejor, una vida que no oliera a tierra de cementerio. Papá es un perdedor, dijo Marcos la última vez que lo vi antes de mudarse a Monterrey con nuestra madre. Nunca va a ser nada. Deberías venir con nosotros, Carlos. No querrás terminar como él. Me gusta papá, dije. Marcos sacudió la cabeza como si yo hubiera dicho algo patético. Eso es porque no sabes nada mejor. Cuando seas mayor, entenderás. Tenía 10 años y ya entendía más que él. El día que se fue, Marcos me abrazó torpemente y me dijo que podía llamarlo en cualquier momento. Me dio un papelito con su nuevo número de teléfono. Todavía tengo ese papel en algún lugar, amarillento y arrugado. El número que nunca marqué porque él tampoco marcó el mío. Esa fue la última vez que lo vi hasta el funeral de nuestro padre, 17 años después. Parecía un extraño para mí entonces, y me di cuenta de que extraños era todo lo que habíamos sido. Mi padre me crió solo después de eso. Se levantaba a las 5 cada mañana para prepararme el desayuno antes de la escuela. Asistía a cada junta de padres de familia, a cada festival escolar, a cada partido de fútbol, sentado en las gradas con su ropa de trabajo porque no podía permitirse nada más. Me ayudaba con mi tarea en la mesa de la cocina, explicando pacientemente quebrados e historia y la diferencia entre un sujeto y un predicado. No teníamos mucho dinero. Comprábamos mi ropa en bazares. Comíamos mucho arroz y frijoles. Conducíamos esa camioneta ruidosa a todas partes porque no podíamos permitirnos un segundo coche. Pero nos teníamos el uno al otro. Los domingos, iba con mi padre al cementerio. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Le ayudaba a rastrillar hojas, plantar flores y lavar las lápidas más antiguas que se habían ensuciado con musgo. Él me enseñó los nombres de las personas enterradas allí, sus historias, las vidas que habían vivido antes de convertirse en nada más que nombres tallados en cantera. Esta es Margarita Ortega, decía, señalando una lápida modesta cerca de la parte trasera del cementerio. Fue maestra de primaria durante 43 años. Enseñó a 3 generaciones de las mismas familias. Cada año en su cumpleaños, sus antiguos alumnos dejan flores. ¿Cómo sabes todo esto?, le pregunté. Porque presto atención. Porque escucho. Porque recuerdo. Me miró con esa mirada firme. El mundo está lleno de gente que quiere ser notada, Carlos. Pero hay más honor en notar a los demás, en recordarlos, en asegurarse de que sus historias no desaparezcan. Le creí. Todavía le creo. Cuando tenía 18 años, fui a la universidad con una beca, la primera persona en mi familia en obtener un título. Estudié trabajo social porque quería ayudar a la gente, notarlos de la manera en que mi padre notaba a las familias en el cementerio. Conseguí un trabajo en una asociación civil en Guadalajara ayudando a veteranos y personas en situación de calle a encontrar vivienda y atención médica. La paga era terrible, apenas 180,000 pesos al año. Las horas eran largas. Mis colegas se quemaban uno por uno, abrumados por la necesidad interminable y los recursos limitados, pero yo me quedé porque era hijo de mi padre. Y cada domingo, sin falta, conducía las 2 horas desde Guadalajara hasta Tapalpa para pasar el día con mi papá. El ritual nunca cambiaba. Llegaba alrededor de las 9 de la mañana, metiendo mi viejo Honda en el estacionamiento de grava del cementerio justo cuando mi padre estaba terminando su primera ronda de vigilancia. Recorría los terrenos cada mañana al amanecer, lloviera o hiciera sol, asegurándose de que nada hubiera sido perturbado durante la noche. Nada estaba fuera de lugar. Veía mi coche y saludaba, ese pequeño saludo discreto que siempre hacía, como si temiera que demasiado entusiasmo pudiera asustarme. Luego terminaba lo que fuera que estuviera haciendo, ya fuera recortar el pasto alrededor de una lápida o reemplazar flores marchitas con frescas de la bodega, y caminaba para encontrarse conmigo. «¿Llegaste?», decía. Cada semana. Como si estuviera sorprendido, como si medio esperara que cada visita fuera la última. «Siempre llego, papá». «Lo sé». Él sonreía, esa sonrisa torcida que arrugaba las esquinas de sus ojos. Pero aún así es agradable escucharlo.
Caminábamos juntos por el cementerio como cuando era niño. Me señalaba los cambios desde mi última visita. Nuevas lápidas que se habían instalado, familias que habían venido a presentar sus respetos, flores que se habían dejado en tumbas previamente descuidadas. «Esta es la familia Rodríguez», decía, señalando una piedra modesta cerca de la entrada. «María Rodríguez fue enterrada aquí hace 3 meses. Su hija viene todos los días a la hora de la comida. Trabaja en el banco del centro y pasa toda su hora de comida sentada justo aquí, comiendo su torta y hablando con su madre». Hacía una pausa, algo suave cruzando su rostro. «Eso es amor. Así es como se ve cuando pierdes a alguien que importaba». Los conocía a todos. Cada familia, cada historia, cada vida que había terminado y cada vida que continuaba de luto. «El señor Alcántara viene los sábados», me contaba. «Su esposa falleció hace 2 años y él le trae sus flores favoritas cada semana. Tulipanes en primavera, girasoles en verano, cempasúchil en otoño. Aprendió que flores le encantaban y se asegura de que las tenga. Incluso ahora, estas no eran personas ricas con monumentos elaborados. Eran personas comunes con lápidas comunes. Sus historias conocidas solo por aquellos que se tomaban el tiempo de aprenderlas. Mi padre las sabía todas porque prestaba atención. Porque entendía que recordar era su propio tipo de amor. Después de nuestra caminata, almorzábamos en la fonda de la calle principal, un lugar pequeño llamado la Fonda de Rosita que había estado allí desde antes de que yo naciera. Nos sentábamos en la misma mesa cada semana, la que estaba junto a la ventana con los asientos de vinilo agrietados y la vista a la calle empedrada. La mesera, una mujer mayor llamada Doña Lola, que había trabajado allí durante 30 años, siempre le traía café de olla a mi padre sin que él lo pidiera. «Lo de siempre, Tomás», decía ella. «Lo de siempre». Lo de siempre era un sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate. Cada semana durante 18 años, nunca pidió otra cosa. «¿No te cansas de eso?», le pregunté una vez. «¿De qué?». «De la misma comida cada semana durante décadas». Pensó en ello por un momento, como si la pregunta mereciera una seria consideración. «Me gusta saber qué esperar», dijo finalmente. «Hay consuelo en la consistencia. El mundo está lleno de incertidumbre, lleno de cosas que cambian sin previo aviso. Pero esto». Hizo un gesto a la fonda, a su sándwich, a la mesa donde siempre nos sentábamos, «esto permanece igual. Esto es algo con lo que puedo contar». Entendí lo que quería decir. La monotonía no era aburrida. Era segura. Era una constante en un mundo que ofrecía tan pocas. Después del almuerzo, volvíamos a su casa. La pequeña casa de 3 recámaras que rentaba y donde había vivido desde que mi madre se fue. No era mucho para ver desde fuera. Fachada blanca que necesitaba pintura. Un porche que se hundía ligeramente en un extremo. Un jardín que siempre estaba perfectamente mantenido, porque mantener jardines era lo que mi padre hacía. Pero por dentro era un hogar. Olía a café y libros viejos y a la particular humedad de una casa vieja que ha sido habitada por la misma persona durante mucho tiempo. Los muebles estaban desgastados pero eran cómodos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, en su mayoría mías a varias edades, fotos escolares, fotos de graduación y tomas espontáneas que él había tomado durante nuestras visitas dominicales. No había fotos de Marcos, ni fotos de mi madre, solo yo en cada etapa de mi vida, documentado y exhibido como si fuera alguien que valía la pena recordar. Nos sentábamos en su porche y hablábamos hasta que se metía el sol. A veces hablábamos de mi trabajo, de los veteranos a los que estaba ayudando, de los desafíos de un trabajo que nunca parecía terminar. A veces hablábamos de su trabajo, de las familias que había conocido esa semana, de las historias que mantenía vivas. A veces no hablábamos en absoluto. Simplemente nos sentábamos en un cómodo silencio, viendo pasar el vecindario, contentos de estar en presencia del otro. Esos domingos eran los mejores días de mi semana. A menudo eran lo único que me mantenía en pie durante los difíciles. No importaba lo mal que se pusieran las cosas en el trabajo, no importaba a cuántos veteranos no pudiera ayudar, no importaba lo desesperada que pareciera la situación, sabía que el domingo llegaría. Sabía que vería a mi padre.
Sabía que todo estaría bien, al menos por unas horas. No me di cuenta hasta mucho después de que él sentía lo mismo por mis visitas, que las marcaba en su calendario, contaba los días entre ellas, construía toda su semana alrededor del conocimiento de que yo vendría. No me di cuenta de que él llevaba la cuenta. Mi padre nunca me pidió dinero. Nunca se quejó de su vida. Nunca expresó ningún arrepentimiento por las decisiones que había tomado o por la esposa que lo había dejado o por el hijo que la había elegido a ella sobre él. Tengo todo lo que necesito, decía cuando me ofrecía ayudarle a comprar una camioneta nueva o arreglar el techo que goteaba cada vez que llovía. Tengo mi trabajo. Tengo mi casa. Tengo mis visitas dominicales con mi hijo. ¿Qué más podría querer? Pensé que solo estaba siendo terco. Pensé que era demasiado orgulloso para admitir que estaba batallando, que necesitaba ayuda, que 40 años de trabajo manual lo habían dejado sin nada más que un cuerpo desgastado y una cuenta bancaria vacía. Estaba equivocado en todo. La llamada llegó un martes por la mañana. Estaba en el trabajo, sentado en mi oficina estrecha tratando de encontrar refugio de emergencia para un veterano que había estado viviendo en su coche durante 3 meses. Mi celular vibró con un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me hizo contestar. Señor Bernal, soy el doctor Paredes del Hospital General de Tapalpa. Llamo por su padre. El viaje de Guadalajara a Tapalpa generalmente tomaba 2 horas. Lo hice en 90 minutos, pasándome cada semáforo en amarillo al salir de la ciudad, empujando mi viejo Honda a velocidades para las que nunca fue diseñado en la carretera de montaña. Ya estaba inconsciente cuando llegué. Un derrame cerebral, dijeron, masivo. Se había derrumbado en el cementerio justo al lado de la tumba de Margarita Ortega, la maestra cuyos estudiantes todavía dejaban flores cada año. Me senté con él durante 3 días. Le sostuve la mano y le hablé aunque no podía escucharme. Le conté sobre mi trabajo, sobre los veteranos a los que había ayudado, sobre la vida que había construido gracias a lo que él me había enseñado. Le dije que lo quería. Le dije que estaba agradecido. Le dije todo lo que debería haber dicho 1000 veces antes. Falleció un viernes por la mañana justo cuando salía el sol. Estaba sosteniendo su mano cuando dejó de respirar. No lloré. No al principio. Simplemente me senté allí mirando su rostro, pensando en todos los domingos que habíamos pasado juntos. 936 de ellos, si contabas desde el día en que mi madre se fue hasta el día en que él murió. Nunca me había perdido ni uno solo. El funeral fue pequeño. Unos pocos vecinos, algunas familias del cementerio que lo habían conocido a lo largo de los años. El director de la funeraria que me dijo que mi padre había sido el mejor panteonero que habían empleado jamás. Que había tratado cada tumba como si perteneciera a su propia familia. Mi madre no vino. Mi hermano no vino. No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue el abogado. Apareció en la recepción después del entierro, un hombre bajo con un traje caro que parecía completamente fuera de lugar entre las cazuelas de guisados y las sillas plegables. Se presentó como el licenciado Gerardo Navarro y preguntó si podía hablar conmigo en privado. Represento el patrimonio de su padre, dijo cuando estuvimos solos en la oficina de la funeraria. Mi padre no tenía patrimonio. Era un cuidador de cementerio. Rentaba su casa. No era dueño de nada. El licenciado Navarro me miró por un largo momento, algo parpadeando detrás de su expresión profesional. Luego metió la mano en su maletín y sacó una carpeta. Señor Bernal, creo que debería sentarse. Lo que siguió fue la hora más surrealista de mi vida. Mi padre no era un cuidador en jardines del descanso eterno. Era el dueño. Había comprado el cementerio en 1987, 3 años antes de que yo naciera, usando dinero que había heredado de un tío del que nadie en nuestra familia hablaba nunca. Pero eso fue solo el comienzo. Durante los siguientes 40 años, en silencio, metódicamente, sin decirle nunca a nadie, mi padre había construido un imperio. Compró cementerios en dificultades en todo el país, pequeñas parcelas familiares que estaban quebrando debido a la mala administración. Contrató a encargados locales para que los dirigieran, personas como la persona que todos pensaban que él era.
Reinvirtió cada peso de ganancia en adquirir más propiedades. Para cuando murió, Tomás Bernal poseía 23 cementerios en 12 estados. Era dueño de la tierra, los contratos de mantenimiento y las funerarias que les daban negocio. Tenía propiedades inmobiliarias por valor de 940 millones de pesos y cuentas de inversión por valor de otros 840 millones de pesos. Mi padre, el hombre que conducía una camioneta oxidada y usaba las mismas botas hasta que se desmoronaban, tenía una fortuna de 1,800 millones de pesos. No lo entiendo, dije cuando Navarro terminó de explicar. ¿Por qué vivía así? ¿Por qué fingía ser pobre? Navarro volvió a meter la mano en su maletín y sacó un cuaderno de piel desgastado suave por años de uso. Me pidió que le diera esto, dijo. Dijo que lo explicaría todo. El cuaderno estaba lleno de la letra de mi padre, pulcra y precisa. Cada página fechada y numerada. El papel se había amarilleado ligeramente con la edad, y algunas de las páginas tenían manchas de agua, como si las hubiera leído afuera bajo la lluvia o hubiera derramado lágrimas mientras escribía. Abrí la primera entrada. 14 de septiembre de 2006. Carlos vino hoy. Primera visita dominical desde que Diana se fue. Me ayudó a rastrillar hojas durante 2 horas sin quejarse ni una vez. Luego comimos en la fonda. Pidió el sándwich de queso. Lo mismo de siempre. Me preguntó por qué no estaba triste por la partida de su madre. Le dije la verdad. No estoy triste por mí mismo. Solo estoy triste por él. Es un buen muchacho. Tiene un buen corazón. Necesito asegurarme de que siga siendo así. Pasé la página. 8 de octubre de 2006. Carlos trajo su tarea hoy. Examen de matemáticas el lunes por el que está preocupado. Nos sentamos en la mesa de la cocina y trabajamos juntos en los problemas. Quebrados. No le gustan los quebrados. A mí tampoco. Diana nunca habría hecho esto. Habría contratado a un maestro particular o le habría dicho que lo resolviera él mismo. Pero recuerdo lo que era luchar solo. Recuerdo cuánto significaba cuando alguien se tomaba el tiempo de sentarse conmigo. Sacó un 9 en el examen. Me habló para contarme. Podía escuchar el orgullo en su voz. Hojeé más páginas, viendo mi vida desarrollarse a través de los ojos de mi padre. 15 de junio de 2010. Carlos salió de la secundaria hoy. Me senté en la tercera fila. Diana y Marcos no vinieron. Él los buscó entre la gente. Pude verlo buscando y cuando no los encontró, sus hombros se hundieron por un momento. Luego me encontró a mí y sonrió. Soy suficiente para él. Eso es más de lo que esperaba. Eso es más de lo que merezco. 22 de marzo de 2013. Carlos se gradúa de la universidad en 2 meses. Beca completa, título en trabajo social. Quiere ayudar a veteranos sin hogar. Diana llamó la semana pasada. Primera vez en años. Quería saber si tenía dinero ahorrado para su regalo de graduación. Le dije que no. Me llamó patético y colgó. Ella no tiene idea. Nadie tiene idea. Podría darle a Carlos cualquier cosa que quisiera. Autos, casas, un fideicomiso. Eso significaría que nunca tendría que trabajar un día en su vida. Pero eso lo arruinaría. Eso lo convertiría en Marcos, en alguien que mide su valor por lo que posee en lugar de por lo que da. Carlos es mejor que eso. Trabaja en una asociación civil ganando poco y es más feliz de lo que Marcos jamás será con su salario de banca de inversión en Monterrey y sus autos deportivos y su penthouse vacío. Le dejaré todo cuando muera, pero solo porque sé que no dejará que eso cambie quién es. 17 de noviembre de 2015. Día difícil en el trabajo de Carlos. Me contó sobre un veterano al que no pudo ayudar. El hombre tenía estrés postraumático y no podía mantener un trabajo y terminó de nuevo en la calle después de 6 meses de progreso. Carlos se culpó a sí mismo, dijo que debería haber hecho más. Le dije que hacer tu mejor esfuerzo y fallar sigue siendo hacer tu mejor esfuerzo. Que el mundo tiene más problemas de los que una sola persona puede resolver.
Que la medida de una vida no es cuánto arreglas, sino cuánto lo intentas. Escuchó. No sé si me creyó, pero escuchó. Eso es todo lo que puedo darle. Palabras, presencia, el saber que alguien lo ve, realmente lo ve, y piensa que es suficiente exactamente como es. 19 de julio de 2018. 900 visitas. Carlos ha venido a verme 900 veces desde que su madre se fue. Nunca ha faltado un domingo. Ni una sola vez. Ni por vacaciones. Ni por trabajo. Ni por la novia que tuvo durante 2 años que seguía pidiéndole que pasara los domingos con su familia. Me eligió a mí cada semana. Me eligió a mí. Lo he puesto a prueba de 1000 maneras pequeñas a lo largo de los años. He fingido necesitar menos de lo que necesito. He usado ropa que se estaba descosiendo. He conducido esa camioneta hasta que apenas funciona. Le he dado todas las razones para avergonzarse de mí, cada oportunidad para poner excusas, cada oportunidad para alejarse de la forma en que lo hizo Marcos. Nunca lo hizo. Simplemente sigue apareciendo. Simplemente sigue queriéndome. No por lo que tengo, sino por quién soy. Eso es lo más raro del mundo. Eso vale más que todo el dinero que jamás ganaré. 3 de abril de 2020. La pandemia lo ha cambiado todo. Carlos ya no puede visitar en persona. Demasiado peligroso para alguien de mi edad, dice. Así que hablamos por teléfono. Todos los domingos a las 9 de la mañana, a la misma hora en que habría llegado. No es lo mismo. Extraño ver su cara. Extraño caminar por el cementerio con él, mostrándole las nuevas lápidas, contándole las nuevas historias. Extraño la fonda y el porche y el silencio cómodo. Pero él sigue llamando cada semana sin falta. Cuando otras personas están olvidando a sus padres, cuando el aislamiento está volviendo a todos egoístas y asustados, mi hijo me llama cada domingo. Tenía razón sobre él. Siempre tuve razón sobre él. 28 de septiembre de 2023. Carlos visitó ayer en persona finalmente después de 3 años de llamadas telefónicas. Se veía más grande. Hay canas en su pelo ahora. Arrugas alrededor de sus ojos. Mi niño se está convirtiendo en un hombre. Mi niño se está convirtiendo en su propia persona. Y estoy tan orgulloso de él. Apenas puedo respirar. Caminamos por el cementerio como siempre lo hacíamos. Ahora conocía a algunas de las familias por mis historias a lo largo de los años. Preguntó por la hija de los Rodríguez, por el señor Alcántara, por la maestra cuyos alumnos todavía dejan flores. Los recordaba. Llevaba sus historias de la manera en que le enseñé. Ese es mi legado. No el dinero, no los cementerios, no el imperio que construí mientras el mundo pensaba que yo no era nada. Mi legado es un hijo que presta atención. Un hijo que recuerda. Un hijo que entiende que cada vida importa. Que cada historia merece ser contada. Podría morir mañana y estar satisfecho. 22 de diciembre de 2023. Los doctores dicen que no me queda mucho tiempo. Mi corazón está fallando. Lo mismo que mató a mi padre y a su padre antes que él. La maldición de los Bernal solíamos llamarla. Corazones que se rinden demasiado pronto. He hecho mis arreglos. Navarro sabe qué hacer. Carlos heredará todo y nunca tendrá que preocuparse por el dinero de nuevo. Pero más importante aún, tendrá este cuaderno. Sabrá que cada domingo significó tanto para mí como para él. Sabrá que lo vi, verdaderamente lo vi, de una manera que su madre y su hermano nunca pudieron. Sabrá que él fue la razón por la que seguí adelante todos estos años. No el dinero, no los cementerios, no el imperio que construí en secreto mientras todos me descartaban como un fracaso. Solo él. Mi hijo que aparece cada domingo. Mi hijo que nunca dejó de quererme. Mi hijo que demostró que la única riqueza que importa es la que no puedes contar. Cerré el cuaderno. Mis manos temblaban. Mis ojos se nublaban con lágrimas que había estado conteniendo desde el momento en que me senté en este despacho. Hay una cosa más, dijo Navarro en voz baja.
¿Sacó otro documento? El testamento de su padre incluye una disposición para su madre y su hermano. Les dejó a cada uno un peso. Casi me reí. Casi. ¿Por qué? Quería que supieran que no los olvidó. Quería que supieran que podría haberles dado cualquier cosa y eligió no darles nada. La voz de Navarro era cuidadosamente neutral. El testamento también incluye una carta dirigida a cada uno de ellos explicando exactamente por qué tomó esa decisión. ¿Qué dicen las cartas? No lo sé. Están selladas. Pero su padre me pidió que le dijera que usted puede leerlas antes de que sean entregadas si lo desea. Lo pensé por un largo momento. Mi madre, que había llamado fracasado a mi padre y se había marchado sin mirar atrás. Mi hermano, que había elegido el dinero sobre la familia y nunca se había comunicado una sola vez en todos los años transcurridos desde entonces. Entréguelas, dije. No necesito leerlas. Lo que sea que haya escrito, se lo ganaron. La noticia se difundió rápidamente, como siempre lo hacen las noticias en los pueblos pequeños. Tomás Bernal, el panteonero, el hombre tranquilo de la camioneta oxidada, había sido un millonario secreto todo el tiempo. Había construido un imperio mientras fingía no tener nada. Había vivido en la pobreza por elección, no por necesidad, y le había dejado todo a su hijo menor, el trabajador social que ganaba poco ayudando a los necesitados. Los reporteros llegaron primero, luego los parientes lejanos que nunca había conocido, saliendo hasta por debajo de las piedras con la mano estirada y sus historias listas. Luego los asesores financieros y los abogados y los especialistas en inversiones, todos circulando como tiburones que olían sangre en el agua. Los ignoré a todos, pero no pude ignorar a mi madre. Apareció en mi departamento en Guadalajara 3 semanas después de que se leyera el testamento, pareciendo más vieja de lo que recordaba, con la cara tensa por una furia que apenas contenía. Tú lo sabías, dijo antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta. Sabías que tenía dinero todo el tiempo y nunca me lo dijiste. No lo sabía. No me mientas, Carlos. Lo visitaste cada semana durante 18 años. ¿Esperas que crea que nunca te diste cuenta? Noté que era amable. Noté que escuchaba. Noté que recordaba los nombres de cada persona enterrada en ese cementerio y las historias de cada familia que venía a visitar. La miré a los ojos. Nunca noté que fuera rico porque nunca me importó si lo era o no. Ella me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Me dejó un peso. ¿Un peso? Después de todo lo que renuncié para estar casada con él. Me dejó un solo peso y una carta que me llamó. Se detuvo. ¿Te llamó qué? Una mujer que medía el amor por lo que podía obtener de él. Se secó los ojos con rabia. No tenía derecho. Me dejó creer que no era nada. Me dejó luchar y raspar y finalmente irme porque no podía soportarlo más. Y todo el tiempo estuvo sentado sobre millones. Te fuiste porque él no era lo suficientemente impresionante para ti. Tú misma lo dijiste. Querías a alguien que te hiciera sentir importante. Quería a alguien que intentara, que luchara por una vida mejor, que no aceptara simplemente ser un don nadie. Pensé en el cuaderno de mi padre, en los 936 domingos que habíamos pasado juntos, en el imperio que había construido en secreto mientras el mundo lo descartaba como un fracaso. Él no era un don nadie, mamá. Fue la persona más exitosa que he conocido. Simplemente no necesitaba que nadie más lo viera. Ella se fue sin decir otra palabra. Marcos llamó una semana después. No había hablado con mi hermano en casi 15 años, pero encontró mi número con bastante facilidad cuando hubo dinero de por medio. Esto es una locura, dijo. Papá tenía 1,800 millones y te lo dejó todo a ti. Eso no puede ser legal. Tiene que haber algún tipo de impugnación que podamos hacer. Puedes intentarlo. Claramente no estaba en su sano juicio. Viviendo como un indigente cuando tenía millones en el banco. Eso es enfermedad mental. Eso es motivo para impugnar el testamento. Vivía exactamente de la manera que quería vivir. Era más feliz que nadie que haya conocido. ¿Feliz? Marcos rió amargamente. Estaba delirando.
Y tú también. Si crees que te mereces todo ese dinero solo porque apareciste los domingos. Aparecí porque lo quería, no porque esperara nada a cambio. Eso es fácil de decir ahora. Fue fácil de hacer entonces. Podrías haber visitado también, Marcos. Mamá podría haber visitado. Él nunca los detuvo. Los habría recibido con gusto, pero decidieron que no valía su tiempo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Me dejó un peso, dijo Marcos finalmente, y una carta diciendo que elegí mal. Que elegí el dinero sobre la familia y terminé sin ninguno de los dos. ¿Mintió? Marcos colgó. Pensé que ese sería el final del asunto. Estaba equivocado. 2 meses después de que se leyera el testamento, recibí un paquete en mi departamento. Era pesado, entregado por un mensajero que requirió mi firma. Dentro había una carpeta gruesa, amarillenta por la edad, llena de documentos que nunca había visto antes. Había una carta adjunta escrita en el papel membretado del licenciado Navarro. Señor Bernal, su padre me pidió que le enviara esto 90 días después de su muerte. Dijo que necesitaría tiempo para procesar todo antes de ver estos documentos. Esta carpeta contiene los registros de las donaciones caritativas de su padre durante los últimos 40 años. Nunca le dijo a nadie sobre esto, ni siquiera a mí. Solo lo descubrí después de su muerte, cuando estaba organizando sus registros financieros para la contabilidad del patrimonio. He sido abogado durante 42 años. He visto a personas ricas regalar dinero de todas las formas posibles por todas las razones posibles. Algunos lo hacen por beneficios fiscales. Algunos lo hacen por reconocimiento. Algunos lo hacen por culpa. Su padre lo hizo porque creía en la causa. Eso es todo. Simplemente creía. Creo que debería saber qué hizo con su dinero mientras estaba vivo. Atentamente, licenciado Gerardo Navarro. El archivo tenía 10 centímetros de grosor, organizado por año, comenzando en 1984 y continuando hasta 2 meses antes de su muerte. Cada donación estaba documentada con recibos, cartas de agradecimiento y notas escritas a mano en la cuidadosa letra de mi padre explicando por qué había elegido a cada destinatario. Pasé 3 días leyéndolo todo. Había becas para estudiantes que no podían pagar la universidad. Docenas de ellas cada año dirigidas a estudiantes universitarios de primera generación de familias de bajos recursos. Cada beca era anónima, entregada a través de una fundación comunitaria que nunca revelaba su fuente. Los beneficiarios nunca supieron que su benefactor era un panteonero que conducía una camioneta oxidada y vivía en una casa de renta. Había donaciones a bancos de alimentos y albergues para personas sin hogar, centrados específicamente en organizaciones que servían a veteranos. Mi padre había perdido a su propio padre en Vietnam, un hecho que yo no sabía hasta que leí sus notas. Había pasado 40 años honrando ese sacrificio alimentando y alojando a los hombres y mujeres que regresaban de guerras que les pedían demasiado. Había facturas médicas pagadas para familias que no tenían seguro social, tratamientos contra el cáncer, cirugías, cuidados a largo plazo para padres ancianos. Mi padre encontraba a estas familias a través de su trabajo en el cementerio, escuchando sus historias durante los arreglos funerarios, identificando a los que estaban batallando y luego, silenciosamente, haciendo desaparecer sus problemas. Había gastos funerarios cubiertos para personas que no podían permitirse enterrar a sus seres queridos con dignidad. A cada familia que acudía a sus cementerios con dificultades financieras se le ofrecía un regalo secreto. Un descuento que resultaba ser una condonación completa atribuida a un fondo caritativo ficticio que existía solo en la imaginación de mi padre. 40 años de dar. Cientos de miles de pesos cada año. Millones en total. Todo anónimo. Todo invisible. Todo hecho por un hombre que dejó que el mundo pensara que era un fracaso porque no necesitaba que nadie supiera la verdad. Me di cuenta de que había un patrón en las donaciones mientras leía los registros. Las becas iban a estudiantes de trabajo social, enfermería y maestros, personas que pasarían sus carreras ayudando a otros. Las facturas médicas eran principalmente para veteranos y sus familias. Los gastos funerarios eran para personas enterradas en sus cementerios, familias que habían acudido a él en sus peores momentos y encontraron ayuda sin saber nunca la fuente. Había estado cuidando a la gente toda su vida.
No solo a los difuntos en sus cementerios, sino a los vivos que necesitaban ayuda. Lo había hecho en silencio, invisiblemente, sin ninguna expectativa de reconocimiento o agradecimiento, sin siquiera yo saberlo, tal como me había criado. En la parte posterior de la carpeta, había un documento más, una nota escrita a mano con la misma fecha que la última entrada en su cuaderno. Carlos, para cuando leas esto, lo sabrás todo. Sabrás sobre el dinero, los cementerios, la vida que construí mientras fingía ser un fracaso. Pero quiero que sepas una cosa más. No oculté mi riqueza porque me avergonzara de ella. La oculté porque necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber quién me quería a mí y quién quería lo que yo podía darles. Tu madre falló esa prueba. Tu hermano falló esa prueba. Pero tú la pasaste, Carlos. Cada domingo durante 18 años, la pasaste una y otra vez. El dinero que te dejo no es una recompensa. Es una herramienta. Úsalo como yo lo usé. Encuentra personas que estén batallando y ayúdalas sin pedir crédito. Encuentra personas que son olvidadas y recuérdalas. Encuentra personas que son invisibles y véalas. Ese es el legado de los Bernal. No la riqueza, no la propiedad, no el imperio. Solo estar presente. Solo prestar atención. Solo amar a las personas que necesitan ser amadas. Has hecho eso toda tu vida. Ahora tienes los recursos para hacerlo por el resto del mundo. Estoy orgulloso de ti, hijo. He estado orgulloso de ti desde el día en que naciste. Gracias por cada domingo. Gracias por elegirme. Papá. Me senté en mi departamento durante mucho tiempo después de terminar de leer, sosteniendo esa carta, pensando en todos los años que había pasado visitando a mi padre sin saber quién era realmente. Pero esa era la cuestión. Yo sí sabía quién era. El dinero no cambió eso. Los cementerios no cambiaron eso. El imperio secreto que había construido no lo convertía en una persona diferente al hombre que me había criado solo, que había asistido a cada festival escolar. Que me había enseñado los nombres de las personas enterradas en su cementerio y la importancia de recordar sus historias. Él seguía siendo mi padre. Seguía siendo el hombre que estuvo presente. Y ahora era mi turno de estar presente para todos los demás. Mantuve mi trabajo en la asociación civil. Tomé un pequeño salario del patrimonio, suficiente para pagar mis gastos y nada más. El resto fue a una fundación que creé en nombre de mi padre dedicada a apoyar a veteranos sin hogar, financiar becas para estudiantes de trabajo social y ayudar a familias que no podían permitirse enterrar a sus seres queridos con dignidad. La Fundación Tomás Bernal no publicita sus donaciones. No celebramos cenas de gala ni emitimos comunicados de prensa ni ponemos nuestro nombre en edificios. Simplemente encontramos personas que necesitan ayuda y las ayudamos en silencio, invisiblemente, de la manera en que mi padre lo hizo durante 40 años. A veces visito los cementerios que poseía. No todos. Hay demasiados para eso. Pero el original, Jardines del Descanso Eterno en Tapalpa, el lugar donde pasé tantos domingos aprendiendo lo que significaba recordar. Mi padre está enterrado allí ahora, junto a Margarita Ortega, la maestra cuyos alumnos todavía dejan flores cada año. Hice una lápida simple para él. Nada lujoso, solo su nombre y fechas y una sola línea debajo. Él estuvo presente. Ese es su legado. Eso es lo que me enseñó. Eso es lo que trato de hacer todos los días. Estar presente para las personas que te necesitan. Recordar las historias que otros olvidan. Amar sin esperar nada a cambio. Y nunca, nunca medir el valor de una persona por lo que posee. Mi madre me llamó el año pasado. Había oído hablar de la fundación, del trabajo que estábamos haciendo. Quería involucrarse. Quería ayudar. ¿Por qué? Pregunté. Porque me equivoqué con tu padre. Me equivoqué en todo. Y ahora que sabes que era rico, quieres ser parte de su historia. Ella se quedó callada por mucho tiempo. Tal vez. O tal vez finalmente entiendo lo que perdí. Le dije que lo pensaría. Todavía lo estoy pensando. El perdón es más difícil que la caridad. Cuesta más que el dinero.
Pero recuerdo lo que mi padre escribió en su cuaderno sobre medir el amor por lo que puedes obtener de él. Sobrepasar pruebas que nadie sabe que está tomando. Tal vez todos merecen una oportunidad de aprobar. Tal vez todos merecen un segundo domingo. Le haré saber cuando lo resuelva. Mientras tanto, sigo haciendo lo que mi padre me enseñó. Estoy presente. Presto atención. Recuerdo a las personas que de otro modo serían olvidadas. Y cada domingo, sin falta, conduzco hasta Tapalpa y me siento junto a su tumba y le cuento sobre mi semana. Le cuento sobre los veteranos que hemos alojado y los estudiantes que hemos financiado y las familias que hemos ayudado. Le digo que lo extraño. Le digo que lo quiero. Le digo gracias. 936 domingos contó mientras estaba vivo. He perdido la cuenta de cuántos he contado desde que murió. No importa. Seguiré viniendo hasta que no pueda más. Eso es lo que haces por las personas que estuvieron presentes para ti. Tú también estás presente para ellos, para siempre. Gracias por caminar este viaje conmigo. Antes de irte, he dejado 2 historias más aquí en tu pantalla. Ambas de hombres que descubrieron que la familia no siempre es con quien naces. Es quien te apoya cuando la verdad sale a la luz. Haz clic en la que te llame la atención. Y si quieres unirte a nuestra comunidad de personas que entienden lo que es ser el extraño mirando hacia adentro, esa campana de notificaciones es tu invitación. Hasta mañana, recuerda que tu historia importa, incluso si intentaron borrarla.